Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Turn my music, ha, 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 yeah. Ya comienza. Hola amigos de La Loca de la Casa, soy Gaby Ruiz en la conducción y nos encontramos una vez más en este espacio donde la literatura, la creatividad se sueltan. Y una primera declaración antes de empezar este programa. Escuchen atentamente el siguiente texto. Ven, calentémonos alrededor de estas cenizas, ahora que el tiempo no es más, el inicio ni el fin de todas las hogueras. Esta es la dulce voz, la voz de la creadora, de la autora Sandra de la Torre. Está aquí con nosotros en nuestro estudio y le damos la más cordial bienvenida. Sandra, muchas gracias. Gaby. Me encanta estar aquí contigo en esta hermosa tarde de sol y en este lindo programa. Ya un veranillo amenaza con amenazarse, al fin, amenaza con aparecer en Quito. Sí. Y bueno, queremos empezar con Sandra escuchando su poesía, como ustedes ya la oyeron. Y vamos a dar unos datos sobre su biografía. Ella nació en Quito, Ecuador, en 1971. Es poeta, editora, guionista y realizadora audiovisual. Estudió comunicaciones en University of Northwestern de St. Paul, Minnesota. En 1998 integró el taller de poetas jóvenes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más tarde ejerció su oficio en los talleres literarios de Flaxo, Ecuador y Palacio y Casa de Palabras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es cofundadora de Editorial Rascacielos. Su ópera prima en el género lírico, El Hueco en el Zapato, fue Premio Nacional de Poesía Paralelo 0 en 2012. Es coautora del poemario infantil Cuando cierro mis ojos, publicado en 2013, y del cuento en verso Te volviste loco, Dios del universo. Esto también publicado en 2016 bajo el sello internacional VIH Publishing Group. Ha publicado además el poemario sonoro Otoño en Zona Tórrida de 2014 y la antología Amor en el Bolsillo 2015. Su obra figura en antologías internacionales, entre ellas Modelo, 1972, 12 poetas ecuatorianos en Valparaíso Ediciones, España 2016. Sus poemas se han difundido en revistas latinoamericanas especializadas como Círculo de Poesía, Otro Páramo, La Raíz Invertida y Nagari. Ha representado al país en encuentros literarios nacionales e internacionales. Y por esto y todo lo demás, pues es que se encuentra aquí con nosotros Sandra. Una vez más, darte la bienvenida. Y pues la primera pregunta, ¿cómo fue tu aparición, digamos, en el escenario literario local? Porque tu historia tiene mucho que ver con el reconocimiento del poemario en el que fuiste galardonada con el Premio Nacional de Poesía Paralelo 0. Así es, Gaby. Mira, te cuento que por mucho tiempo yo fui muy anónima y creo que es el lugar en el que a mí me gusta estar. Me gusta estar en el anonimato, en el silencio, en la oscuridad. No sé, quizás es porque el escritor justo se hace en esa soledad. Entonces, durante mis años de juventud, aunque escribía, y digamos de adolescencia, juventud y estudios, jamás publiqué. Hasta que después de mucho tiempo de ir escribiendo solo para mí y textos de esos que se guardan en el cajón con llave y que no se enseñan a nadie, en algún momento decidí armar un poemario y enviar a concurso. Pero tú sabes que cuando uno hace eso jamás espera ganar. Por lo menos no cuando has enviado la primera vez un grupo de poemas a un concurso. Entonces, el resultado de ese concurso fue para mí realmente como una especie de revelación. No tanto porque no creyera que pudiera escribir, sino porque era como entender que quizás otras personas creyeran que yo pudiera escribir. ¿Cuáles fueron las coordenadas, por así decirlo, que te animaron, por un lado, a organizar ese trabajo en un poemario y finalmente presentarte? Claro, pasó algo en mi vida que desde muy niña yo había dicho que seré escritora algún día.
Eso siempre lo decía, a pesar que estudié físico-matemáticas en el colegio y me fascinaba la física y las matemáticas, y algún día soñé en ser trabajadora de la NASA, ¿no? Yo quería trabajar en el universo y descubrir los misterios del universo. Ese era mi mayor sueño. Estudié un tiempo en la Politécnica Nacional, pero esto del asunto de lo social y de la comunicación me llamó y dejé mi carrera con muchas lágrimas y me cambié a comunicación social. Pero realmente siempre había dicho, voy a ser escritora, porque tuve un padre que fue escritor. Cuando yo era muy pequeñita, él escribía poemas y cuentos para niños y nos leía a las hijas, que éramos su principal público en ese momento, aunque ganó algunos concursos nacionales de literatura infantil. Su nombre es Jorge Renán de la Torre. Él ya falleció, pero él se retiró jovencísimo de la literatura. A los 30 años se retiró. Entonces fue una decisión que yo la viví como niña como un duelo terrible para mí, porque creo que lo que más admiraba de mi padre y lo que yo gozaba de niña era justo lo que él era con las letras. Y cuando nos anunció que él iba a retirarse de la literatura por algunas situaciones que él decidió retirarse, yo lo viví como un duelo y creo que nunca me repuse de ese duelo. Pero yo desde esa edad muy tempranito, 5 años, 6, 7, siempre decía que yo voy a ser escritora. Pero la vida me pasó muy rápido y aunque nunca me olvidé de lo que había dicho, sí había dejado pasar mi vida estudiando comunicaciones, dedicándome al video, al guión, dedicándome también, luego me casé y mi esposo era cantante, era músico, entonces yo era admiradora de su arte y esa colaboradora, esa soñadora junto a alguien más, donde los sueños del otro eran mis sueños y no tanto los míos estaban en una repisa, estaban esperando algún rato, algún momento. Y bueno, pasó algo en una etapa de mi vida en donde ya mi padre murió, pero con esa muerte de mi padre, que fue una situación desestabilizadora en muchas áreas, todo se cayó alrededor, no solo la ausencia de mi padre, sino el trabajo mío en el que yo había desarrollado con mucha alegría el asunto de la producción de video, el doblaje, bueno, todo lo donde yo me sentía segura y realizada empezó a tambalear. Y cuando eso sucedió en mi vida, me acordé. El sufrimiento me ayudó a recordar lo que había dicho un día, que algún día sería escritora. Y me di cuenta que la vida pasa demasiado rápido y que los sueños no pueden quedarse demasiado tiempo en una repisa. Y ya con 2 hijos en ese tiempo, el último tenía 4 años, tuve una especie de urgencia que no me dejaba en paz. Y era una urgencia que provenía desde lo más profundo de mí, el asunto de la escritura. Y con todo caído alrededor, si tienes una imagen como en una especie de guerra nuclear, donde todo lo demás está cayéndose y solo queda un sobreviviente sin zapatos y con harapos por ahí caminando. Esa era mi situación en ese momento. Y yo dije, bueno, ahora necesito, antes de que yo misma me caiga en este caos o desaparezca, necesito hacer lo que un día dije que iba a hacer. Y negociando un poco con mi familia mismo, con mis hijos, diciéndole, bueno, su madre va a ausentarse un poco más de lo que a veces ya nos ausentamos con el trabajo y todo lo demás. Necesito hacer esto. Y hablé también con mi esposo, le dije, yo necesito escribir. Entonces, en ese tiempo estaban abiertos los talleres de Flaxo y empecé a trabajar en mucho estos talleres, por lo menos estuve 2 años. Y después de trabajar en estos talleres, y claro, trabajaba en casa y todo lo demás, fue que decidí hacer este libro y proponerlo al concurso. Pero realmente no me importaba mucho el asunto del concurso, sino la decisión previa. Hace 2 años, digamos, antes de eso, que yo ya había dicho, voy a hacer lo que un día dije que voy a hacer, pero lo voy a hacer ya. Se me va la vida. ¿Cuál es la imagen más poderosa que tu papá te regaló, compartió contigo? Y cuando hablo de imagen, quizás fue en la lectura, en una experiencia de vida, y con la que actualmente todavía se nutre tu escritura. Bueno, mi papá, él escribía poemas para sus hijas. Una de esas grandes imágenes es mi cobija rosadita. Era una cobija rosada que yo le llevaba a todas partes y no dormía sin esa cobija.
Y mi papá me hizo un poema que se llamaba Mi cobija rosadita. Y después él se dio cuenta de mi fascinación por los zapatos. Yo desde niña siempre tenía una fascinación y la verdad es que mira, El hueco en el zapato es el nombre de mi libro. Y mi padre hizo un cuento para mí que se llamaba Los zapatitos saltarines. Es un cuento que no publicó, pero era hermoso para mí cuando me contaba, y lo llegó a escribir, pero no lo llegó a publicar. Entonces, tenía yo esa fascinación por los zapatos. El libro, El hueco en el zapato, no tiene nada que ver con zapatos. No habla de ningún zapato, pero es el hueco en el zapato el que motiva el texto, el poema, porque es ese vacío, esa necesidad. Yo digo, en El hueco en el zapato, por ejemplo, hay una dedicatoria del libro que dice, te la voy a leer, dice: a mis zapatos de niña y a su perturbador hueco por donde me asomé al deseo. Entonces, pienso que a veces esas carencias, ese vacío, eso es lo que nos llama y nos permite crear, nos permite sacar versos o cuentos o todo lo que existe en el hueco, en el vacío. Entonces, mi padre me dejó con algunas imágenes y sobre todo tengo una imagen así hermosa en donde mi padre un tiempo se reunió con escritores de su época, en este caso Francisco Delgado Santos, otro escritor de literatura infantil y otros más, que hicieron una Fundación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. Yo era muy pequeñita, pero me acordaba de todo porque para mí, incluso el nombre Francisco Delgado, yo no lo había ni siquiera conocido. Pero cuando yo crecí y escribí mi primer libro, le busqué a él. Yo no le conocí físicamente, pero conocía su nombre y conocía sus cuentos. Y le dije: Francisco, tú trabajaste con mi papá, entonces quiero mostrarte mi poemario. Entonces, realmente mi padre me dejó una imagen hermosísima en donde él se puso a diagramar su primer libro, el primer libro que publicaron como en conjunto estos escritores que se juntaron, y en ese tiempo no existía toda la tecnología que existe ahora. Y las letras iban pegando así una por una, los párrafos pegaban. Tipografías. Y hacían sobre una plancha de cartulina. Incluso las ilustraciones, como era literatura para niños, eran realizadas por Estelita Martínez, que sé que todavía ella vive y algún día quisiera conocerla, hablar con ella. Ella hacía con sus tijeras, recortaba y hacía ilustraciones en 3 dimensiones, porque eran dibujos hechos con tijeras y pegados y eran hermosos. Yo recuerdo que veía los originales. Entonces pegaban en estas mismas planchas y luego tomaban unas fotografías y mandaban a imprimir. Entonces yo realmente pensaba que escribir era como algo mágico, como algo importantísimo y como algo irrenunciable. Y yo le veía a mi padre, él era maestro, era profesor en Colegio Benalcázar, pero le veía que su vida real era cuando él escribía y cuando él publicaba. Entonces yo decía, ahí hay algo que yo quiero. Y además que era mi compañero de lecturas, porque toda la vida me recomendó libros para leer, él tenía su biblioteca y yo conversaba con él un poco sobre lo que me gustaba, lo que no me gustaba, y siempre yo iba a molestarle: quiero ahora un libro más para leer. Y me daba, y a veces no me daba, sino que yo me los encontraba. Entonces, un día me encontré 100 años de soledad y yo tenía 10 años. Y para mí era ese título una cosa tan maravillosa y que yo no podía dejar de mirar ese libro, de oler el libro, y era con pasta dura, hermoso. Y a los 10 años me leí completo el libro, 100 años de soledad, sin entender nada. Yo estaba consciente de que no entendía nada, pero lo leía y con un placer. Entonces, mi padre es culpable de mucho. Y algo de mi literatura, yo, por ejemplo, algún poema o varios poemas de los que he escrito, él está en esos poemas, ¿no? Es para mí imposible no reconocer, no sentir esa presencia y ese ejemplo que yo tuve de mi padre en cuanto a la literatura. Es importante que esta reflexión final en este comentario puntual sobre, digamos, los paisajes de tu niñez, nos muestren que hay escritores que en este espacio, en otras entrevistas, siempre hablan de la tradición literaria que siguen, hablando de los autores de la literatura universal que han leído, que los han influido. Pero me parece precioso el hecho de que también un autor
pueda en este espacio reconocer en su padre otro autor, digamos, la tradición que ha heredado, esas lecturas, ese apego por la literatura infantil, por ejemplo. Y tú eres también autora de literatura infantil. Antes de que entremos a que nos cuentes cómo ha sido también desarrollar estas habilidades en un campo tan particular de la literatura, cuéntanos qué libros en específico disfrutabas leer, compartir con tu padre en literatura infantil. Bueno, te voy a contar que quiero contarte no solo eso, sino también mis otras lecturas, digamos así, de más recientes, ¿no? Pero en ese tiempo recuerdo que mi padre era admirador de Gustavo Alfredo Jácome, otro escritor ecuatoriano, literatura infantil también, bueno, y de otro tipo de literatura, pero yo leía con mi padre ese poema de los conejos, por el monte arriba, en la verde fronda, muchos conejitos juegan en la ronda. Los conejos blancos y también los grises, a la rueda, rueda, juegan muy felices. Para mí era ritmo, rima, era juego, todo para mí, la literatura era juego con mi padre. Entonces, sí admirábamos a Gustavo Alfredo Jácome. Más grandecitos, ya más grandecita yo, admiraba a Medardo Ángel Silva. Mi primer poeta, ese fue, bueno, ya te digo que sí leí poesía de niña, pero el poeta que a mí me sacó de todo, lágrimas y todo lo demás, cuando yo era muy jovencita, fue Medardo Ángel Silva. Y después de leer su libro y después de gozar ese libro, supe que era ecuatoriano. O sea, después uno entiende que está leyendo a alguien de la tradición nuestra. Y claro, con mi padre leí, por ejemplo, a Raúl Pérez Torres, leí a José de la Cuadra, a muchos de los ecuatorianos, que mi padre tenía todas las colecciones en casa, pues pude irles leyendo a esa edad. Pero, y más adelante, obviamente, mi padre mismo me daba Los Miserables o Crimen y Castigo, ese tipo de libros que son ya de la literatura universal, ¿no? Donde más que nada yo nunca conversaba específicamente del texto, sino yo miraba sus ojos, y eran sus ojos de fascinación, de placer, porque él leía mucho y leía, y yo lo veía leer. Y cuando él leía, era como que vivía, como que gozaba. Entonces, por eso yo decía que era una forma de estar feliz, y yo quería seguir leyendo. Entonces, aunque no habláramos tanto del texto, era como hablar en silencio con él, de sus pasiones, de sus libros, cuando yo leía los libros que él había leído. Pero quería contarte también de lecturas. Por ejemplo, hace poco, toda la vida he leído libros, nunca he dejado de leer, pero hace poco estuvimos en la Universidad Andina Simón Bolívar, hace unos años, unos 2 tal vez, donde se abrió un ciclo de narrativa de mujeres. Y yo nunca en la vida había leído a tantas mujeres juntas. Y ese ciclo de lecturas me ayudó incluso a evaluar todas mis lecturas anteriores a las lecturas actuales y realmente ver que hay una visión especial en una visión femenina. Nunca me había planteado esa posibilidad de una visión femenina en la literatura. Y después de leer, por ejemplo, ahí estaba George Sand, ahí estaba Jane Austen, Virginia Woolf, estaba de Yamela Eltid y Paz Errázuriz, 2 chilenas contemporáneas. ¿Qué más? Simone de Beauvoir. Estaba, bueno, todas estas narradoras, en este caso, me construyeron un espejo del ser humano, completamente distinto al que yo había visto, había quizás, no sé, bebido en esos otros libros donde la mayoría de los autores eran hombres, ¿no? Y que había gozado. Sandra, llévanos alguna de estas escenas que te haya cautivado o conmocionado, causado algo, por ejemplo, las autoras que mencionas. De Simone de Beauvoir, La mujer rota. Yo no, realmente cuando leía el libro no podía leer el libro, es que quería vomitarlo. ¿Por qué? Porque ella hablaba de una mujer rota en donde es desesperante vivir con la protagonista del libro, cómo ella depende de su esposo, de qué manera depende de su esposo, la bajísima autoestima que tiene como ser humano, la
desesperante cárcel en la que vive, de sus propias emociones, porque su esposo está con un amante y luego ella acepta al amante porque no puede liberarse de la dependencia que tiene de su esposo. Y ese tipo de cosas es horrible. Me pasó algo como cuando yo veía muchísimo cine de Hollywood y hace muchos años me inicié en el cine latinoamericano y me acuerdo la película, por ejemplo, La Ciudad de Dios, la película brasileña. Perdón, La Ciudad de Dios es una y la otra era Estación Central. La primera que vi es Estación Central. Y al ver la escenografía latinoamericana y ver esas imágenes en donde yo decía, esto sí es como mi país, esto sí es como mi verdad. Todo lo que veo de Hollywood es algo de la ficción y es algo que jamás me va a tocar. Entonces, jamás ocurría ese clic, ¿no? Uno puede verlo, el cine de Hollywood quizás como algo que sucede en la ficción y muy lejos de mí. Y no me afecta, pero ver Estación Central, eso no puede pasar desapercibido y es como que pasar en la esquina de las calles de mi barrio, ¿no? De mi ciudad. Entonces, algo así me pasó con las lecturas de las escritoras, porque los escritores, la visión masculina a veces de lo que le pasa a la mujer es un poquito así como lejano, porque uno sí puede reconocer ciertas cosas, pero cuando una escritora habla de lo que a la mujer le pasa, es como que hay un clic ahí, es una cosa irrenunciable, es una cosa que la autora te pone, quizás porque lo vivió, quizás porque para ella es carne y sangre de lo que escribe. Entonces fue como hacer clic y justo rechazar, porque obviamente rechazaba esa imagen de mujer rota y uno trata de alejarse de esa mujer. No soy esa mujer rota, no voy a ser jamás y no quisiera que nadie sea esa mujer rota. Entonces eso fue lo que me provocó esas lecturas, un espejo demasiado cercano y quizás decir dónde yo estoy rota y no quiero ver esas cosas terribles que la literatura nos refleja y que más bien quisiera huir y quisiera evadir con una ficción que no me toque. Las preguntas en este orden de nuestra conversación han sido mucho aludir a imágenes, porque Sandra además es productora audiovisual. Entonces le pregunto a Sandra si encuentra ahora, un día como en el verano de 2007, una imagen poderosa que la pueda a ella representar. ¿Cuál sería esa imagen? Qué lindo dices de verano. Cuando quizás dentro de mí yo tengo invierno, no sé. Usted estaba pensando en que, no sé por qué, pero en mi vida nunca he tenido momentos así como azules, como depresivos, nunca. Y quizás por primera vez estoy viviendo un momento triste. Y a veces triste en el sentido de que no hay circunstancias únicas que yo pueda identificar de tristeza, sino que hay circunstancias como enlazadas, entrelazadas, que están provocando una imagen muy azul, muy triste, muy como que no miras por la ventana que hay un sol algún momento que está brillando más allá. Entonces, sí hay verano y hay sol y a veces trato de recordarme eso ahora. Todavía hay sol y hay la posibilidad de que nazca un nuevo sol, a pesar de que dentro de mí, no sé si por la etapa que estoy viviendo, no sé por qué, pero dentro de mí ahora hay invierno. Sandra, cuéntanos cómo una autora puede lograr que todos los colores hagan esa implosión, esa piñata, digamos, por así usar otra imagen, en un campo tan fértil como es la literatura infantil, pero además un campo exigente. Los niños no se comen cualquier cuento. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en ese campo como autora. Mira qué linda tu pregunta, porque justo tú dices, los niños no se comen cualquier cuento. Y eso me recuerda al prólogo del libro Platero y yo, que escribió Juan Ramón Jiménez. Y hace poco recuperé ese libro porque a mi hijo le pidieron leer Platero y yo tenía ese libro de mi padre, ¿no? Yo atesoro los libros de mi padre. Asimismo, pasta vieja, todo amarillo el libro, pero hermoso. Entonces, leo el prólogo y Juan Ramón Jiménez dice, este libro yo no lo escribí para niños y yo nunca voy a escribir nada para niños, porque todo niño es capaz de leer cualquier cosa que se haya escrito para un adulto. Y es lo que yo creo, y es lo que a veces yo me enfrento cuando voy a escribir algo. Y me ha pasado como, esto de la literatura infantil, te cuento, Gaby, comenzó en el 2013. Yo siempre me concebí como una escritora para público adulto, pero fue por la idea de una colega mía que la quiero muchísimo, mi amiga María Luz Albuja,
que tenía un proyecto y me dijo, quiero trabajar contigo un libro para niños. Y tengo esta idea, hablemos. Y entre las dos hablamos y fue así como una cosa medio loca. Le dije, sí, clic. Le dije, sí. Y brindamos, me acuerdo, ahí nos tomamos una copa de vino, brindamos y dijimos, hagamos el proyecto. Pero claro, ninguna de las dos sabía que esto nos iba a llevar a un camino de vida, tanto para ella como para mí en el camino de las letras, porque ella también es una escritora para público adulto desde hace mucho tiempo. Y entonces, cuando decidimos escribir este primer libro que se llama Cuando cierro mis ojos, este libro fue increíble porque cuando yo intenté mi primer poema para niños, descubrí que esos poemas para niños como que me nacían de una forma muy natural y después entendí que era porque mi padre me leyó tanta poesía infantil y sus propios poemas para niños eran parte de casi de mi crianza desde los 3 años o antes. Entonces era como algo que vivía dentro de mí y que no encontraba ningún impedimento para salir. Y lo más interesante es que a medida que voy incursionando en la literatura infantil, lo siento como algo que siempre había sido mío. Y el asunto del humor, por ejemplo, es algo que yo siempre no me desapego del humor. Es algo que, tanto cuando hago guión como otro tipo de géneros, el humor está presente. No así en el cuento narrativo, ya bueno, hablaremos de eso luego, pero el humor es algo que pienso yo que es fundamental para el asunto de los niños. Pero ¿qué tipo de cuentos? ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué niño? ¿Por qué para ellos? ¿Cómo para ellos? Todas esas preguntas y dudas. Entonces, claro, se las van resolviendo de a poco mientras uno escribe. Y al leer este prólogo de Juan Ramón Jiménez sobre lo que un niño es capaz de entender, le doy toda la razón porque hemos tenido talleres con niños. Háblanos precisamente sí. de los talleres porque los niños haciendo poemas, los niños niños escribiendo, pues obviamente deben tener un mundo creativo mucho más suelto de todas las, digamos, miedos y otras ataduras que tenemos los adultos. Claro Siempre que queremos sí. que nos aprueben, que alguien acepte nuestro trabajo, pero ¿qué pasa con los niños en taller? Mira que empezamos con María Luz Albuja y en nuestro proyecto de editorial Rascacielos. Empezamos a hacer talleres, nos invitaron, por ejemplo, al Museo de la Ciudad o al Fondo de Cultura Económica y a veces en otro tipo de escenarios como los escenarios de algún colegio. Nos han pedido hacer algún tipo de taller para niños. Y nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, uno que se llama Poesía para Jugar, en donde a través de lecturas detonantes, a través de ejercicios, a veces hasta de productos audiovisuales que hacemos que los niños vean, pero todo con el asunto lúdico en nuestro taller, logramos que ellos escriban. Y nos dimos cuenta que los niños, mientras menos edad tienen, o sea, 3, 4 años, son mejores poetas. ¿Y por qué? Porque justo el niño que ha pasado ya por la escuela tiene esa voz de la maestra, del maestro que le dice, el cielo es azul, no es verde. El sol no es rojo, es amarillo. El árbol es para arriba, no para abajo. Entonces, pobres niños están metidos ya en una caja, en un molde donde algo está bien y algo está mal. Y jamás pueden explorar, ser y sentir todo lo que hay dentro y la fantasía que hay dentro de ellos. Entonces, nos dimos cuenta que mientras el niño no está escolarizado, es más libre, más creativo, más... yo les digo que son unos sabios, que son unos sabios disfrazados y que realmente son ellos los que nos enseñan. Y creo que los niños están en un estado natural de poetas y que la vida los va haciendo distintos, los va poniendo en cajas y los va poniendo etiquetas. Entonces, hemos tratado de sacar de ellos esas palabras, de esas imágenes que tienen y hemos logrado hacer con ellos pequeñitos versos que son realmente fascinantes, ¿no? Y que nos hablan de que un niño, una niña puede realmente tener imágenes frescas, totalmente propias y que a los adultos nos enseñan de 1000 maneras. Esta reflexión tuya también sobre el estado natural de los niños de la poesía es maravillosa y quiero que nos des un par de recomendaciones sobre lecturas que nosotros los adultos, quizás por miedo,
que no entendemos de ese mundo tan fascinante, podríamos ahora curiosear, ¿verdad? Podemos a través de algún cuento o yo que sé, algún autor, acercarnos a este campo maravilloso de la literatura infantil. Mira, yo la otra vez estuve dándome una vuelta por el Fondo de Cultura Económica en el área de la literatura infantil y hay unos libros de poesía porque yo siempre una sala completa. Busco libros de poesía porque me parece que a los niños hay que leerles poesía. Después los adultos no leen poesía porque de niños no leyeron poesía. Y es una poesía en donde realmente vamos a esferas que van más allá del intelecto. Porque un cuento nos cuenta realmente una historia, ¿no? Que todo el mundo puede identificar, su estructura, sí, la historia nos habla, pero a veces la poesía nos habla en un nivel del subconsciente, en un nivel intuitivo. Y entonces la poesía realmente es una cosa... leí hace poco, ¿no? Una reflexión de Lisette La Antigua, que ella publicó en alguna de las revistas digitales, me parece, y hablaba de un libro de poesía de Stunit, creo que es el apellido, no lo puedo decir muy bien, pero es El pájaro del alma. Y es un libro de poema, de poesía, y ella contaba que tenía mucho miedo de leerle a su niña, porque quizás pensó que era un poquito elevado para su edad. Y entonces, de todas maneras, le leyó el libro. Y después de leerle este libro, le preguntó qué le pareció y ella le dijo un poco largo. Entonces ella, como madre, pensaba que quizás se excedió leyéndole el libro y que quizás pues no era apropiado para su edad. Pero pasa que después de unos días le visitan sus amigas a tomar el té y la niña está presente en unos momentos, pero no quería saludar, no quería expresar, qué sé yo, un buen comportamiento social. Y luego la mamá le pregunta en la noche, ¿qué te pasó? ¿Por qué no saludaste? ¿Por qué no estuviste muy activa en esta reunión? Y la niña le contesta, porque el pájaro de mi alma tenía la timidez, o algo, el cajón, abrió el cajón y estaba la timidez. Y entonces ella descubrió en ese momento que la niña había entendido 100% la lectura de ese libro de poemas y que además no solo que lo había entendido plenamente, sino que le añadió un cajón, porque creo que en este libro se habla de cajones que están en el alma, ¿no? Y ella añadió un cajón que era el de la timidez, que no estaba en el libro. Entonces es un ejemplo de cómo un niño al leer, al enfrentarse a una lectura que podría ser más elevada para su edad, realmente no ocurre algo así. Y te cuento una propia experiencia de mi hijo, Antonino, que yo a él le tengo dedicado un libro y... De hecho, si me permites, voy a también a recomendar este libro que es precioso. Yo también, pasando mis cercas, cruzándolas, encontré Alma de Trapo, que tienes una anécdota preciosa sobre esta publicación. Cuéntanos. Sí, Alma de Trapo, poemas de Chico Carlo. Chico Carlo es mi hijo, él se llama Antonino Carlo y realmente desde que nació yo dije, él vino con una palanqueta, dicen que los niños vienen con una palanqueta, él vino con la palanqueta de la poesía. Él realmente es como de esos niños que te dicen cosas que realmente te quedas y dices, esto es poesía, lo que me está diciendo es poesía. Por ejemplo, te puedo leer un pequeñito diálogo que yo lo transcribí en el libro Alma de Trapo, en donde te voy a leer... yo conservé, o sea, hice mi propio poemario de esta experiencia de vida como madre de un niño poeta, pienso yo. Pero fíjate, hay un diálogo que casi es, pero textual, y que yo tuve la precaución de escribirlo textualmente y de guardarlo, porque esto ya siquiera unos 3 años me habré demorado en ir como recopilando todo esto. Pero te voy a leer, ay, no, que no se me escape. Te voy a leer el poema, espérame, el diálogo más que nada, ¿no? Porque sus palabras son como una revelación. Mira, él me dice antes de dormir, es diálogo transcrito, dice, mamá, ¿sabes que te amo? Sí, es mi razón para seguir viviendo. ¿En serio? ¿Por qué? Porque si nadie nos ama podemos morir. Ya duerme. ¿Segura que vas a estar viva si me duermo?
Vamos a pedirle a Sandra que nos lea un poema para finalizar esta entrevista. El tiempo ha pasado volando. Ah, sí. Sandra, te Ay, qué agradecemos. horror. Ya. Cuando empezamos esta entrevista, yo le dije a Sandra, antes de ingresar al cabina, le dije, por favor, Sandra, tú siéntete con toda la libertad. Y pues yo creo que puedo decirle algo así a Sandra, pero Sandra es un ser maravilloso, un autor increíble. Y muchas gracias por estar aquí, Sandra. Te escuchamos ahora leer parte de tu poesía. Poesía, ok. Déjame ver. Aquí tenemos además, les recomiendo también la lectura de El hueco en el zapato, de Sandra de la Torre Guarderas, premio Poesía en Paralelo 0 de 2012. Sandra, cuando estés lista, te escuchamos. Voy a leer 2 poemas. Entremos a la ducha, dijo su voz niña. Pensé en mi cuerpo usado como saco de carga, las venas expandidas, los pechos exuberantes, el vientre vacío ya del fruto. Antes de quitarme la bata, el recelo se anudaba a mi cintura. ¿Cómo desnudarme si ya estaba desvestida? Del beso paternal, del conyugal, del casual, de la bendición del Dios que nos maldijo. Parirás con dolor aumentado. Y había parido en orfandad aguda. Cayeron mis pensamientos en el rodapié. Mi cuerpo entró a la ducha con la doncella. Sus ojos me bañaban, del miedo, del rechazo, de la muerte. Sus manos pequeñas rehacían el ovillo de mi yo en hilachas. Sus ojos condescendían, bajaban la escalera hasta el último peldaño. Era ella la ternura arrodillada, picoteando desechos de mí. La vergüenza, los sudores fríos, la fe ya estéril. Por el caño se escurría en círculos giratorios un Nilo ensangrentado sin Moisés. Al salir, una sábana blanca me envolvió entera. No sabía si me preparaba para la vida o la muerte, hasta que los sencillos y desapasionados, los oscuros, los mansos y felices ojos de la muchacha me mostraron el camino. Y otro, voy a leer 3 poenimios que les digo yo, que son unos poemas muy chiquititos. Me quedaré hasta que rompas el hervor y suba la espuma. No sabré si eres hechura mía o del fuego. Los pájaros emigraron del hilo de luz. No se esperan sus cantos hasta el alba. No se espera el alba. Y para terminar recogí mis pechos y me fui. Estuvimos escuchando a Sandra de la Torre Guarderas en el programa de La Loca de la Casa. Gracias, Sandra, por estar aquí. Gracias, Gaby. Me encantó estar en tu programa. Bueno, soy Gaby Ruiz en la conducción y le agradezco a Javi Macas en los controles. Sigan en la sintonía de Flaxo Radio. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.